La Fundación Magíster, aportando la esperanza de construir un mundo mejor a través de la promoción de la lectura y el arte en general, se complace en darles la bienvenida en la 14ª Feria del Libro Concordia Lee. Como parte del homenaje a Juan L. Ortiz, agradecemos la participación con lecturas a Mariano Nosotti, Marilyn Contardi, Miguel Ángel Federic, Ivana Tosti de Ediciones UNL y Estela Maris Ponce de Fundación Magíster, quienes se han unido generosamente a este proyecto, concebido como un aporte a la cultura local y regional. De parte de Fundación Magíster y de la Feria del Libro de Concordia, muchas gracias por elegirnos. Con ustedes, Mario Nosotti, Marilyn Contardi, Miguel Ángel Federic, Ivana Tosti y Estela Maris Ponce. Bueno, muchas gracias nuevamente por esta invitación. Voy a leer dos poemas breves del primer libro de Juan L. Ortiz. Esta es la edición de 1996, que tiene toda su obra reunida. Y un pequeño texto liminar que hace Hugo Gola a la edición de 1970 de la Biblioteca Vigil. En su ensayo Tienen razón los literatos, Cesare Pavese dice: todo auténtico escritor es espléndidamente monótono en cuanto en sus páginas rige un molde al que acude, una ley formal de fantasía que transforma el más diverso material en figuras y situaciones que son casi siempre las mismas. Si esta afirmación es verdadera, como realmente lo creemos, Juan L. Ortiz es sin dudas un auténtico escritor. Desde sus primeros libros, el ya lejano El agua y la noche, de 1933, le fue dado un tono que derramó sobre una materia que también le era propia. Vale decir que todo el caudal de su obra constituye una suma de astillas arrancadas de un mismo tronco y testimonian un inevitable destino de poeta. Quizás no encontremos otro caso semejante en toda la literatura argentina. Voy a leer entonces dos poemas muy breves de El agua y la noche. Sí, es un libro gordo, pero lo voy a manipular. Ahí está. El primero es Entre ríos. Es tan clara tu luz como una inocencia, toda temblorosa y azul. Tu cielo está limpio de humo de chimeneas, curvado en una alta paz de agua suspensa. Y tus ciudades blancas, modestas, casi tímidas, ríen su aseo rutilante entre las arboledas. No hay en tu tierra gracias sorprendentes de líneas, apenas sí una suave melodía de curvas, pero tiene ella un encanto de mujer, de sencilla, de agreste belleza, vestida de un silencio verde y feliz de campo, toda húmeda de una alegría de arroyos, con una cabellera densa de árboles libres. Por Dios. Bueno. Le voy a leer un poema que me encanta, que se llama Tarde. Espero que a ustedes les guste también, seguramente lo conocen, pero bueno, siempre está muy bien leerlo. El mundo es un pensamiento realizado de la luz, un pensamiento dichoso. De la beatitud el mundo ha brotado, ha salido del éxtasis, de la dicha, llenos de sí, esta tarde, infinita, infinita, con árboles y con pájaros de infancia. ¿De qué infancia? ¿De qué sueño de infancia? Muchas gracias. Buenas tardes y gracias a todos, a ustedes que están aquí y a los de esta mesa nuevamente. Una pequeña referencia. En el año 2011 tuve la suerte de ser parte de un grupo de becarios del Fondo Nacional de las Artes
para un programa que se llamaba Poesía Pertenencia y consistía en talleres que se daban en distintas provincias con grandes poetas. Nos tocó a nosotros la gracia de estar trabajando con la gran Irene Gruz y tuvimos talleres en Gualeguaychú y en Gualeguay. En los encuentros que estuvimos en Gualeguay, fuimos a visitar la casa de Juan L. en Puerto Ruiz y de esa experiencia surgió este poema que se llama Casa Natal, a Juan L. en Puerto Ruiz, Gualeguay, Entre Ríos. 6 horas de viaje tierra adentro pueden parecer un viaje sin fin, pero la distancia se mide y va de Concordia a Gualeguaychú y de ahí a Gualeguay, un pueblo tierra adentro donde el tiempo sin fin está detenido en una esquina y el sol, detenido en el frío de julio, no se sabe si quema o congela más. Viajar al centro de la provincia o al centro de uno mismo. Los sentidos se adormecen. La tierra va entrando con los caminos. La mirada traza fronteras hacia afuera y hacia adentro. Ilusión óptica. ¿Qué paisaje se mira tierra adentro desde la ventanilla? Roja primero la tierra, gris después bajo los verdes, zonas del adentro destiñéndose en la arcilla de afuera. La edad hace de los recuerdos polvo. ¿Cómo puede decir tanto un espinillo a otro en medio de la desolación del invierno? Un diálogo sin hojas en las ramas secas, bajo el cielo nublado de la tarde. ¿Cómo puede decir tanto el agua del río que aún no está? ¿Acaso los pocos kilómetros que separan o unen a Puerto Ruiz, o el aire y la luz en conjunción de neblina que hacen de lo incierto una presencia concreta? ¿Acaso el barro gris de la costa adherido a las botas que deja huellas de cal? ¿O las aguas, ahora sí las aguas misteriosas del Gualeguay, desplazadas por la defensa sur en fragmentos de espejos como estrofas de un poema aún no escrito? ¿O la distancia, otra vez desde el puerto hasta la casa, señalada por una placa gris sobre el gris del muro, junto a la puerta de madera gris que habla desde las cicatrices? ¿Cómo conocer tu intemperie, Juan, esa que mirarías desde esta puerta, pero para adentro, en tu río doméstico y sin límites, donde la vida pasa más allá del cerrojo y cede todas las trabas de la propiedad privada? ¿Cómo entrar a ese río, Juan? Me pregunto, mientras voy entrando al cuadrilátero pequeño del patio que podría en su simetría albergar un cosmos inagotable. ¿Qué dirán las hojas de esta parra detenidas en un ayer sin tiempo de tu mirar diario sobre las ramas? ¿Cómo entrar en ese río, Juan? ¿Por la habitación con lámpara encendida, sobre la cama aún sin hacer? ¿O por la penumbra de la cocina, desde donde llegan voces de ahora y de antes para el sortilegio de una visita inoportuna? ¿O tal vez por ese fondo que se sabe dónde empieza pero no dónde termina, porque los trastos acumulados sugieran límites imprevisibles a la mirada inquisidora de un más allá? En el aura del sauce tu voz se escucha todavía, dice la placa sobre el frente de la casa. Misterio de la poesía
en ese cuerpo delgado, en el cual la voz se alarga en versos delgados como boquillas, bajo el pelo crecido por afán de un viento que sopla desde adentro, siempre desde adentro, hacia donde van las cosas y desde donde vuelven las cosas, esa casa natal del cuerpo que también tiene su red de sangre y nos salva del vacío, y donde la vida, la escritura, la poesía son una misma intemperie sin fin, elegida y habitada humildemente. Bueno, yo voy a leer un fragmento de La Casa de los Pájaros. La primera, hasta el primer asterisco. A ver si logro. Habíamos despertado a los pájaros que dormían entre las hojas de las palmeras. Ya el crepúsculo, cuando los tordos se abatían sobre el bebedero y posados sobre los bordes conversaban. ¿De qué cosas vistas en los vuelos y desde los lomos de los caballos? ¿De qué cosas de la luz? ¿De qué cosas de las ramas? ¿De qué cosas quizás terribles de los pastos? Ya el crepúsculo, cuando los tordos conversaban, qué sombras intrusas y nefastas se atareaban bajo el corredor todavía rosa y encendían una luz, un escándalo blanco en la cocina. Desde marzo hasta octubre, suya y de las palomas, y de los chingolos, y de los gorriones, y de las tijeretas, y de los loros, y de otras alas que no sé, casi de mariposa, había sido la fronda. Los petirrojos ardían aquí y allá, junto al camino, las gráciles tallos de la flor morada. Desde marzo hasta octubre había sido el silencio ciego de la casa, nocturna, bajo los aleros con tacuaritas. ¿Quiénes ahora daban ojos a la noche sobre las hojas de las palmeras? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Durante varias noches, las palmeras fueron una inquietud de alas y de charlas hasta el alba. Luego la luna o la proximidad de mal tiempo a veces solo traían el desvelo de las alas. Palpitantes nubes de alas sobre los altos paraísos y los eucaliptos contra la tarde palidecida, oscuras nubes que se abrían hacia el agua larga y encendida, mientras el brocal blanqueado del pozo era rosa y celeste. Pero octubre había traído lluvias y lloviznas. Una ventana larga nos daba el paisaje del oeste y del noroeste. Pequeñas lomas y hondonadas, con ganado de sueño paciendo, un verde pálido o medio hundido en la lejanísima aguada. Prados de un malva imposible hasta las cuchillas más distantes, azules de arboledas. O una bruma rayada que de pronto nos daba solo tenues fantasmas de animales, de casas y de árboles. Entonces, Catherine y Rainer nos parecían más profundos, cerca de un fuego suave. La noche nos cercaba de tiniebla agitada de follajes, contra un sueño que se apelotonaba de timidez y de una delicia con remordimientos. Tantos esa noche, quizás allí muy cerca, agitándose unidos contra la vigilia ante el frío asaltante de los ranchos. Bueno, voy a leer este poema de Edgar Bailey, en homenaje a Juan L. Descenso y ascenso de Juan L. en su mundo de intemperie.
Juan L. viaja, desciende, sube, se pierde, reaparece, y en su mundo de intemperie, de párpados y viento, como nadie conoce el rocío más frágil, el camino de luz que lleva al corazón del aire. Juan L., río, colina, cristal, amanecer, cinta de sueño. Las niñas del río lo conducen a la hora del don y la cambiante gracia, más allá del cuidado angustioso de lo anónimo que deslíe las noches y los días. En un fuego cereal que casi flota, las niñas del río lo conducen a recoger para los hombres la rama iluminada. Y al regresar de su país ardido, nos trae un nuevo nacimiento, guiños de eternidad, ojos de alga, juncos de vigilia, ecos del mercurio. Ha ido, sí, y ha vuelto con la Virgen del Aire. Ha llegado más lejos que su río, que las sombras y los pájaros, más lejos que la flor o la palabra vana. Ha ido, sí, y ha vuelto por las vías de la noche, por el aire y la hierba, por el no sin límites y la pupila y el filo irreversible. Ha ido, sí, y ha vuelto por una voz, por una crepitante aurora, por una orilla donde crece la espera, el día que vendrá. Bajo el sol de la isla entreabierta, amanecida, se extiende un llamado a la distancia. Un Dios sonríe, con un fruto se abre, una siesta aguarda las redes de la sangre, la unión final de la vigilia y la sombra, de los cuerpos tatuados, sumergidos en la boca del día. Ha ido, sí, y ha vuelto, testigo al fin insospechable de un minuto de plata, de un país presente y entrañado, por Nogoyá, Concordia, Gualeguay, por Colón, San José, Federación, por Villaguay, el Paraná y el Uruguay, ha marchado en sueños, en el baile de ceniza, atravesando edades, victorias y puentes de madera, para alzar de la oscura palabra la red de sangre que nos salva del vacío. Juan L. viaja, desciende, sube, se pierde, reaparece, en su mundo de intemperie, de párpados y viento, y con su niña de aire. Con el amor que huye y que regresa, quiere unir la vida de todos, de cualquiera, más allá de varas, de cotos y cercados, más allá del aullido y los suplicios. Ha ido, sí, y ha vuelto, testigo del alba y de la estrella, del galgo azul y la savia verdadera. Con él iremos a cambiar el mundo, en términos de alas de libertad, de lumbre. Con él rescataremos de la sombra y el desprecio la fluvial cabellera y la colina, la piedra solitaria y las heridas. Con él iremos al extremo del cielo para ganar la tierra y apurar el paso. Con él iremos al filo de este día para que el ángel habite el suelo cotidiano y los hombres reinventen el saludo, la devoción del ojo y de la mano, de la puerta cerrada, el sueño y la esperanza. Juan L. viaja, desciende, sube, se pierde, reaparece en su mundo de intemperie, de párpados y vientos. Hola. Gracias, Marilén. Por una cuestión de edad, y tal vez solamente por eso,
Voy siendo de los penúltimos escritores entrerrianos que tuvieron la gracia de ser un peregrino más a su casa de la calle Buenos Aires, en Las Barrancas y junto al otro río. Esa casa que entre bromas y veras los escritores paranaenses de entonces llamaban la capillita, cosa que era cierta, pues Juan L., más acá del poeta, era un ser tuitivo, es decir, quien ampara, protege y defiende. Creo que le debo a él mismo no haber sido yo un juanuelista, retórica o imitativo. Si Rilke nombra a Verhaeren, lea a Verhaeren, me decía. Las fuentes, las fuentes, las fuentes de las fuentes, la poesía como un río que atraviesa todas las lenguas, de ahí que crea, tan modesta como arbitrariamente, que Juan L. atravesó esta lengua y nos sigue tentando aún desde ese otro lado. Leo entonces, por brevedad y en su homenaje, este poema de su amigo y coetáneo Carlos Alberto Álvarez. Entre galgo y ciprés, brisna borrosa, el agua al pie, la nube por visera, junto al río que olvida su ribera, de la tarde perdida se desglosa la lámpara cimera de una rosa, casi ni rosa, entre la luz postrera. Después, la sombra ya, la sombra entera sobre el agua, insepulta y vagorosa. Entregado parece el ancho día al cruento filo de la lejanía, como un delta de olvidos que hasta duele. Pero basta una luz para la huella, y por la luz de esa primera estrella, sin sombra, eterno ya, vuelve Juan L.